días, comenzamos Área Financiera y hoy un programa, como siempre, cargado con las mejores noticias, con aquellas noticias que al final os interesan más para vuestro patrimonio, para vuestra cartera, iba a decir, que en definitiva es vuestro dinero. En ese sentido, vamos a estar hoy pendientes de dos acontecimientos, como fue el IPC y esa subida también de IPC tanto en España como en Europa, pero también pendientes de esa situación que vamos a ver con el Euribor y con la tasa de paro adelantada hoy en Estados Unidos. De todas formas, la primera parte del programa vamos a tener una entrevista donde hoy creo que vamos a tocar un tema que habitualmente no se le da mucha importancia y es interesante. Es una compañía que se llama Bidistic, que está especializada en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Y hoy tenemos al otro lado, pues en este caso, a su CEO, que es Patricia de Urquía. Buenos días, Patricia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por querer participar. Y en este caso siempre hago una pregunta muy sencilla. Yo ya he podido ver un poquito, que nos contaras de dónde te nace la idea de crear esta iniciativa, esta compañía, porque al final, hoy en día, y más yo creo que en nuestro país, si estuviéramos en Estados Unidos quizás sería distinto, la parte del emprendimiento cuesta, porque muchas veces tampoco nos lo ponen fácil. Entonces, si nos cuentas un poquito de dónde te vino la idea, el por qué, si te fue fácil empezar, pues creo que eso siempre interesa un poquito a los oyentes. Bueno, pues nada, buenos días otra vez. Como comentabas, efectivamente, emprender en España no es fácil. La administración pública te lo pone muy complicado, a pesar de que constantemente se anuncian y se publicitan en que hay ayudas y te van a echar una mano y te van a acompañar en todo el camino. Pero bueno, en mi caso no fue así. La idea de crear Bedistic, Centro Especial de Empleo, surge porque, bueno, yo me he formado toda la vida en empresas multinacionales, he vivido en varios países y he desarrollado puestos de responsabilidad como ejecutiva, como te comento, en varias multinacionales y en varios sectores. Y en un momento dado de mi vida, pues un accidente practicando uno de mis deportes favoritos hizo que me tuviese que retirar del mercado laboral por unos meses y finalmente se tradujo casi en un año, ¿no? A raíz de ahí obtuve un certificado de discapacidad por el cual, bueno, tengo una vida limitada en ciertos aspectos y tuve que, bueno, pues dejar de trabajar como lo hacía antes, porque viajaba mucho, porque cogía muchos aviones a la semana, porque estaba en concreto en la última empresa en la que estuve, estaba viajando por toda Europa, sobre todo entre Londres y Bélgica, y entonces, bueno, mi patología actual no me permite estar zarandeando todo el día por aeropuertos, y entonces, bueno, pues dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Soy una persona formada, con estudios superiores, con máster y soy discapacitada. Entonces, bueno, esa etiqueta pues me llevó a pensar en qué podía hacer y cómo podía emprender, y de ahí surgió la idea de este emprendimiento. En este caso, no sé si estará bien dicho, pero digamos que se mini cerró una puerta y se abrió una mucho más grande, donde en un principio, ¿no?, muchas veces no pensamos que puede empezar pues una nueva vida incluso mejor que la que teníamos antes en algún caso. Claro, a todas las personas que desgraciadamente una discapacidad nos sobreviene en la edad adulta, te estoy hablando pues desde padecer un cáncer o que te operen de cualquier órgano que
luego requiere pues de que tengas, no sé, más veces que tengas que ir al baño o que lleves una bolsita con una colectomía, o que tengas una enfermedad autoinmune, o que tengas una diabetes, o que te quedes desgraciadamente en una silla de ruedas, o que te sobrevenga una enfermedad mental, como puede ser una depresión, una esquizofrenia, una bipolaridad. Todas estas discapacidades son limitantes, ¿no? Y entonces, pues, tienes que hacer un parón en lo que es tu actividad profesional, y al cabo de los meses tienes que reincorporarte, pero muchas empresas, por tu historial, pues no quieren volver a contar contigo, y ahí se plantea un dilema muy grande, ¿no? Que es, ¿qué hago con mi vida? Y bueno, empresas como Bidistic nos hemos especializado en ayudar tanto a empresas como a candidatos, a personas que tienen certificado de discapacidad y, en nuestro caso, que están cualificadas o muy cualificadas, a poder encontrarles un trabajo que esté acorde a su formación y también que sea compatible con la discapacidad que padecen. Y en respuesta a tu pregunta, sí, se me cerró una puerta muy grande, porque pensé, bueno, ¿qué voy a hacer si hay muchos días que no puedo tirar con mi cuerpo, ¿no? Pero bueno, es verdad que se me abrió una ventana muy grande, que es el mundo de la discapacidad. Yo en el año 11 tuve la posibilidad de hacer el máster en el Instituto de Empresa en Madrid en responsabilidad social corporativa, y ahí descubrí, bueno, pues el mundo del tercer sector, el mundo de la discapacidad, el mundo de la RSC, y lo que más me llamó la atención fue el mundo de las personas con discapacidad. Nunca imaginé en el año 2010 que yo iba a poder tener un carné que pusiese que soy una persona discapacitada. Pero bueno, me caló muy hondo todo lo que aprendí ahí, y ahora mismo pues es algo que estoy aplicando en mi empresa, y estoy más que feliz. O sea, es como si me hubiese tocado la lotería, literalmente. Mucho les cuesta entender estas palabras que estás diciendo, pero es algo común cuando he hablado con otras personas que han tenido alguna experiencia parecida. En este caso, te diría, de cara a las empresas, hoy en día tú piensas que la palabra discapacidad es un estigma, es decir, las empresas, quizás también la sociedad, ¿vale? Pueden ir unidas las dos cuestiones. Siguen poniendo muchas trabas a la hora de poder contratar a personas con discapacidad, como muy bien dices. Yo tuve una pareja, por ejemplo, que tenía discapacidad auditiva, tenía más de un 33%, pero no le impedía poder realizar su trabajo. Bien, es verdad que era también un trabajo, era terapia ocupacional, etcétera, que quizás, por lo que vi yo, pues ese tipo de empresas sí que están un poco más abiertas a contratar este tipo de personas, pero en general, ¿tú piensas que todavía nos queda como sociedad, como empresa, un gran trabajo para que poderlos incluir y que no haya ese estigma a la palabra? Bueno, yo creo que el estigma existe en todo lo que es la diversidad. Al final, eh, las nuevas generaciones están muy preparadas, pero los baby boomers del 60, del 70, incluso del 80, o ya te hablo de la gente que nació en los años 50 y que ahora dirige grandes empresas, el tema de la diversidad, pues el contratar a alguien de color o alguien con unas ideas políticas o religiosas, o incluso con una identidad de género que no es la que a esa persona que dirige el Departamento de Recursos Humanos sea la que le parezca la adecuada, pues obviamente es un estigma. Cuando hablamos de discapacidad, yo te podría contar muchísimos casos de empresas que se han acercado a nosotros pidiéndonos, bueno, no, nosotros queremos contratar personas con discapacidad muy cualificadas, pero que no se les note, o
o no queremos personas con discapacidad mental o con discapacidad intelectual, solo queremos física, ¿no? Y entonces es como, bueno, yo creo que todavía queda muchísimo camino por recorrer, porque en Bidistic somos un claro ejemplo de que se puede. Aquí tenemos nuestro negocio, son dos líneas de negocio muy claras. Una, nos dedicamos al headhunting, como se dedican cualquier empresa de consultoría, pero única y exclusivamente con personas cualificadas o muy cualificadas que tienen certificado de discapacidad. Y además tenemos aquí equipos de trabajo que trabajan para diferentes proyectos, para diferentes empresas. Y bueno, te podría destacar el caso de integración que hemos realizado con MediaPro. MediaPro es una empresa audiovisual y de producción y tenemos un equipo aquí trabajando 365 días al año y el 80% del equipo tiene discapacidad psíquica. Y me dirás, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque una discapacidad psíquica, igual que una discapacidad física, una vez tienes tu medicación bien pautada y bien ajustada, trabajas igual y rendes igual que el resto de las personas que no tenéis discapacidad. En este caso, para si quieres, volviendo, digamos, a lo que es puramente la compañía, exactamente qué servicios tenéis. Nosotros nos calificamos como Centro Especial de Empleo en octubre del año 19. Es una calificación de la Administración Pública y ofrecemos 3 servicios. Uno, ofrecemos búsqueda, lo que comúnmente en el anglicismo se llama headhunting, de perfiles cualificados y muy cualificados con certificado de discapacidad. Trabajamos para grandes compañías como American Express, Sanitas, Mafre, ya te he mencionado MediaPro, Zurich Seguros, Coca-Cola, y a todas ellas les buscamos perfiles tecnológicos, de administración, médicos, abogados, personal siempre cualificado. Hay centros especiales de empleo que se dedican al empleo no cualificado, pero nosotros nos hemos especializado en empleo cualificado. Y además tenemos una división de contact center, de call center, en donde pues, clientes como por ejemplo Ibercaja nos han confiado su call center y atendemos desde aquí con personas con certificado de discapacidad mayormente físico, el servicio de contact center del Banco Ibercaja. Y además ayudamos a empresas de forma altruista en el cumplimiento de la Ley General de la Discapacidad. Si quieres esto último, explícalo, porque quizás muchas empresas no están al tanto muchas veces de este tipo de leyes y si quieres puedes explicarla. La Ley General de la Discapacidad es una ley que engloba varias leyes que quedaron obsoletas. Había una ley que se llamaba el ALISMI y había una ley de las personas minusválidas. Todos esos términos han quedado ya obsoletos. Se ha unificado una sola ley, Ley General de la Discapacidad, por la cual en España las empresas de más de 50 empleados necesitan tener una cuota del 2% de personas con discapacidad. Si no la tienen, porque les es difícil encontrarlas, esa propia ley les permite 2 opciones. Una, la contratación de servicios a empresas como la nuestra, como Bidistic, que somos un centro especial de empleo, o la segunda medida es la donación a fondo perdido a fundaciones que tengan por objeto la integración sociolaboral de personas con discapacidad. Es decir, en este caso no valdría que se hiciese una donación, por ejemplo, a UNICEF. Solo valen aquellas fundaciones que tengan por objeto la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. Y entonces, bueno, hay muchas empresas que combinan, por un lado, tienen
personas con discapacidad, pero al no llegar a la cuota necesitan reforzar con lo que en nuestro sector se llama medidas alternativas, y otras que a final de año tampoco llegan y deciden hacer una donación a fondo perdido a estas fundaciones que se dedican a la inserción o a dar programas formativos para personas con discapacidad. En este caso, para los que nos estén escuchando, la página web de la compañía es bidistic.com. Si se meten ahí, yo he visto aquí que tenéis una tabla de servicios en entornos tecnológicos. En este caso, entiendo que ayudáis a las empresas, por lo que se ve dentro de la página web, en ciertos roles, en el desarrollo, en el sistema de seguridad, etcétera, también ahí, que sería esa parte que has dicho de call center, o va por otro lado. Eso es aparte. Nosotros cuando empezamos la empresa la empezamos única y exclusivamente con selección de perfiles tecnológicos, porque vimos que mucha gente muy preparada en entornos tecnológicos había sufrido discapacidades sobrevenidas y de repente se había quedado fuera del mercado, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a trabajar mucho única y exclusivamente con entornos TIC. Lo que pasó es que nuestros propios clientes nos decían: oye, estamos tan contentos de la selección que nos habéis hecho y de cómo habéis llevado todo el proceso y de cómo la persona se está integrando en la empresa y de cómo estáis haciendo el seguimiento de esa integración, que por qué no nos buscáis a un abogado, o nos buscáis a un director financiero, o nos buscáis a un contable, o nos buscáis a un médico, o nos buscáis a un arquitecto. Y entonces, bueno, nos dimos cuenta que además de los servicios tecnológicos podíamos también ampliar el abanico y buscar otro tipo de profesiones donde al principio no habíamos pensado que podíamos ser útiles a las empresas. Y bueno, el resultado es que en agosto del año 22 ya más del 50% de las búsquedas y de las selecciones que estamos haciendo son de personas que no tienen nada que ver con el ámbito tecnológico. En este caso, veo que también, que creo que puede ser interesante, tenéis la posibilidad de un servicio de notificaciones electrónicas con certificados. Sí, trabajamos con un socio tecnológico que es Lleidanet. Lleidanet es una empresa que cotiza en bolsa, y cualquier empresa que desee realizar notificaciones electrónicas, tanto de mail como de SMS certificado, puede contratarlo a través de Bidistic. En ese momento todo lo que facturen iría a las medidas alternativas y el servicio se lo daría nuestra tecnológica Lleidanet, que es un partner tecnológico con el que trabajamos desde hace mucho tiempo. El precio es exactamente el mismo, simplemente la ventaja es que nuestra factura va a las medidas alternativas. En este caso, aparte de ser un headhunter, como muy bien has dicho, ¿dais algún tipo de formación si la gente se mete en la página web a los trabajadores que, bueno, entiendo que tendrán que rellenar, perdón, un currículum o algo dentro de vuestra web? ¿Se les da también formación o ya digamos que tienen que venir con la formación? Te cuento, a los candidatos que tengan certificado de discapacidad, una vez se inscriben en nuestra web y nos mandan su currículum, tanto para una posición que esté abierta como de forma espontánea, lo que hacemos es, en el caso de que su currículum se seleccione para el proceso, les acompañamos desde el inicio hasta el cuarto mes de incorporación en la empresa. No les damos formación específica porque para eso hay otras empresas que sí lo hacen, pero sí estamos abriendo el 1 de octubre formación para empresas ordinarias con un equipo de personas que, bueno, son referentes en el mundo de la formación en España, y damos desde cursos de liderazgo hasta formación de habilidades comerciales,
todo tipo de cursos que te puedas imaginar, en idiomas, en aplicaciones del paquete Office 365, en técnicas de venta o en cómo captar clientes, etcétera. Es una nueva línea de negocio que no está en la web porque la estamos implementando ahora y que además va a ser bonificada por Fundae. Nos estamos también haciendo socios de la plataforma para que todas las formaciones que se nos contraten, además de estar bonificadas por Fundae, sean también parte de nuestras medidas alternativas. Pues Patricia, ha sido un verdadero placer poderte entrevistar, que nos cuentes este precioso proyecto, que son de estas cuestiones que uno cuando monta una empresa al final le llenan y como decíamos antes, cambian la vida y cambian la vida mejor porque encima estás en un proyecto que te apasiona. Realmente me apasiona. No te digo que me hubiese gustado tener la discapacidad antes, pero he descubierto que, bueno, que trabajando puedo ser muy feliz y hacer muy feliz a muchas personas, a muchas familias y acompañarlas, bueno, pues muchas veces en el trance que es tener una discapacidad y muchas veces quedarte sin nadie que te pueda echar una mano, ¿no? Pues como te decía, un placer. Esta siempre es tu casa y nos vemos para otra ocasión. Igualmente la vuestra y la de vuestros oyentes, y muchas gracias por dedicarnos este espacio hoy en vuestra agenda. Que tengáis un buen día. Igualmente, ahora vamos a hacer y vamos a encarar esta parte final del programa, como siempre os vengo diciendo, tratando las noticias que mejor os pueden ayudar con vuestro día a día, pero sobre todo, y al final y a la postre, lo que más me interesa es la parte de las finanzas personales de cada uno de vosotros. Algunos podéis ser trabajadores, otros podéis ser empresarios, pero al final lo que todos esperamos todos los meses es la nómina o los ingresos y la cuestión es cómo trabajarlos, cómo protegerlos e incluso si se puede, cómo aumentarlo. Y hoy en día hay una expresión dentro de la economía que se llama la acción humana y la acción humana es tan sencillo como que la economía no la puedes basar solamente en números. Tiene que ver que tú no puedes encajonar bajo unos modelos cómo se comporta el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre quiere comerciar. Da igual el, vamos a decir, sistema político que quieras incluir, que al final el ser humano termina comerciando de alguna forma, ¿no? Si tenemos en mente los países socialistas, comunistas, al final que existía un mercado alternativo, un mercado negro, donde al final las personas comerciaban y se veía realmente el valor que tenían los productos y los servicios. ¿Por qué? Porque en este caso los gobiernos no eran capaces de atender lo que necesitan los consumidores, podemos decir en este caso ciudadanos. ¿Y por qué no lo pueden hacer? Porque no pueden medir las cosas que va a querer el ser humano. ¿Esto qué significa? Vamos a proyectar que el Estado necesita tantas toneladas de naranjas, de manzanas, pero si el público, los consumidores, los ciudadanos no quieren esas naranjas, esas manzanas, ¿qué va a ocurrir? Que se ha destinado una serie de dinero, de inversiones a unas cuestiones que son improductivas. Por eso el sector privado, por eso el libre mercado, al final es lo que termina funcionando, porque es a través de la acción humana lo que va determinando que el empresario vaya actuando o no. ¿Por qué desaparecen compañías? Por el simple hecho de la elección del cliente, que se cambia de compañía o ya hay una serie de productos y servicios que se van quedando obsoletos, que se van quedando anticuados. Por eso, al final, las grandes empresas que conocemos desde hace muchos años, según van pasando los años, van desapareciendo y van apareciendo nuevas. Por eso nos encontramos que en un SP500
muchas de las empresas que estaban dentro de ese índice, muchas han desaparecido. Ya no digo que no estén ni siquiera dentro del índice, sino que han desaparecido. ¿Por qué? Porque se han fusionado, porque el público ha elegido otras, y esa cuestión es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque ayer tuvimos un dato de IPC en España que salió del 10,4. Y en este caso, desde distintos medios, desde distintos, vamos a decir, compañeros, tanto de profesión como no, nos vienen diciendo que eso es un buen dato, porque veníamos del 10,8, ha bajado 4 décimas y nos empiezan a hablar de que, bueno, el horizonte, que el horizonte ya tenemos que empezar a verlo en octubre, noviembre, hasta mediados de diciembre. ¿Por qué? Porque luego ya las personas y todo el mundo empieza ya a pensar en las navidades, con lo cual, por lo menos nuestro país se vuelve a parar prácticamente hasta el 8 de junio. Nos encontramos que estas personas van diciendo que nos vamos a encontrar, no sé si decir un camino de rosas, pero sí que hemos llegado posiblemente al tope de precios. Y en este caso, bajo mi experiencia, bajo mi criterio, eso no se puede ir diciendo y eso no se puede trasladar. No, para mí hay una cuestión muy, muy importante, es que estamos en un momento, fijaros, se habla de emergencia climática. Yo pienso que no hay emergencia climática, que todo lo que tiene que ver con esa famosa agenda 2030, 2040, 2050, porque la irán retrasando para poder ir consiguiendo sus objetivos, sí o sí, pero para el 2030, es decir, en 8 años no lo van a haber conseguido, así que lo irán retrasando, irán machacando a la clase media y a la clase pobre día sí, día también. Bueno, pues lo que sí que tenemos es una crisis económica y financiera mundial, porque ahora la geoestrategia ha venido a sumarse. Bien, es verdad que antes la geoestrategia la podíamos establecer en qué países tienen materias primas, cómo podemos abaratar los procesos de producción, a lo mejor yendo a otros países que sean más baratos, cómo extraer esa materia prima más barata. Todos esos procesos estaban claros, pero no había tensión. El problema es que volvemos o estamos en un periodo de tensión. Lo que pasa es que no lo vivimos, no lo vemos en el día a día, pero hay tensión. Hay tensión porque se empiezan a crear grupos a nivel mundial. Por un lado podría estar Estados Unidos con Europa y parte de Asia. Vemos que la influencia china está clara que es con Rusia. La India es un poco veleta en función de cómo va, pues se suma a uno u otro, pero bien es verdad que llevan muchos años Asia, en este caso, perdón, China, extendiendo su influencia en Latinoamérica y en África. Con lo cual, África, ¿con quién se posicionaría? Con Estados Unidos, con Europa, o va a tirar más hacia China. Latinoamérica, lo mismo. Luego nos podemos encontrar países del mundo árabe, que ahí, bueno, veremos. Quizás países neutrales como Israel, no lo sé, pero todas esas cuestiones, ¿por qué las hablo? ¿Por qué las comento? Porque van ligadas a este IPC que te están diciendo de distintos medios que va a bajar. Puede que vaya bajando, pero es complicado. Porque fíjate, el IPC cuenta el tema de la energía. ¿Y cómo estamos con el tema de la energía? Hoy, Rusia, el gasoducto Nord Stream 1, porque sabemos que está el 2, que es aquel que se ha creado para que fuera directamente desde Rusia a Alemania, hoy se para. Y hasta el sábado no se vuelve a reanudar el suministro. ¿Qué pasa si no vuelve el suministro? ¿O vuelve aún más deficitario? Que posiblemente entremos en crisis energética en ya. En ya, no, no mañana, en ya. Porque Alemania, como no reciba suministro, pues eso, para el sábado,
vamos a tener problemas, porque de lo que se habla es que tenemos las reservas en distintos países por encima del 80%. Pero claro, esas reservas eh, nos van a permitir, porque esto hay que entenderlo, que si de repente hay un corte, tengamos para 3 meses, 4, con todos los recortes que quieren hacer por parte de la Unión Europea, en España. Con lo cual, fijaros desde el mes de, vamos a poner principios de noviembre hasta mediados de mayo aproximadamente, que no haya suministro de gas y tengamos que tirar del que hayan reservas. La situación es complicada, muy complicada. Porque claro, ¿los gobiernos se van a jugar a que las familias no tengan calefacción en su casa? No. Con lo cual, ¿qué es lo que se va a parar? La actividad empresarial. Y si no hay actividad empresarial, los productos y servicios no se consumen. Y si no se consumen, la gente va al paro. Y si la gente va al paro, ¿con qué va a pagar la luz, el agua? ¿Lo van a pagar los estados? No. Y encima, las pocas actividades que haya, seguramente subirán impuestos. O no tocarán los impuestos o se crearán nuevos. Con lo cual, hacia ese invierno al que nos vamos adentrando poco a poco, ya está aquí, no es mañana. Yo sé que es complicado porque muchos vuelven de las vacaciones y viene lo que hablaba el lunes del síndrome posvacacional. Bueno, pues ahora el síndrome posvacacional de esas vacaciones que has disfrutado, más el aderezo grande, profundo, y permíteme la expresión, doloroso, de que las finanzas las tienes que empezar a tener en cuenta ya, no mañana, ya. Y ante esa situación nos encontramos con que sí ha habido una mínima caída del IPC, pero seguimos por encima del 10%, y lo que es peor, la subyacente, aquella que no refleja la energía, ha subido, se ha ido al 6,4. Al 6,4. Si ves una gráfica, irás viendo cómo no digo que se vayan a juntar en algún momento, pero es peligroso, porque lo que nos está diciendo es que tanto la cesta del IPC como lo que está fuera de esa cesta del IPC se está encareciendo. Y ese dato es peligroso. Y ese dato lo tienes que empezar a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el IPC no solamente es la cesta. Tú tienes que empezar a pensar en otro concepto económico y financiero que no es IPC, es inflación. La inflación lo recoge todo, productos, servicios, energía, todo, lo recoge todo. ¿Realmente cuánto ha subido la inflación desde el verano del año pasado a este? ¿Un 20, un 30%? Fíjate cómo distorsiona la realidad. Una cosa es un datito que puede salir, que el IPC, que, bueno, que te ayuda a medir ciertas cuestiones, pero lo importante es la inflación, que es lo que notas tú cada vez que tienes que sacar dinero del banco, pagar con la tarjeta o pagar en metálico. Esto se traduce en que el dinero es necesario en la vida de las personas, porque prácticamente para todo necesitas tener dinero. Si necesito beber, tengo que poder comprar agua. Cuando digo comprar no me refiero a ir al supermercado y comprarla, aunque sea que salga del grifo. Eso lo tienes que pagar. Si quiero vestirme para no pasar frío, necesito comprar. ¿El qué? Ropa. Si necesito alimentos, bueno, puedo cultivar, alguno el que tenga huertas o tenga la posibilidad de huertas, bueno, ahí puede hacer su propia cesta. Pero aún así, los productos que necesita para cultivar los tendrá que comprar. El abono, los utensilios, etcétera. Eso también tiene un coste, porque también hay que darle agua para que crezcan. Con lo cual, todo está ligado. Sin dinero no puedes hacer nada. Con lo cual, cuanto antes cambies tu percepción con el dinero y entiendas que simplemente es una herramienta que hay que conocer, que hay que saber utilizar, y cuanto más joven eres y antes te pones en este camino, mejor te va a ir, pues es importante entender que este dato de IPC no es bueno, porque encima hoy hemos tenido IPC en Europa. ¿Y cómo ha salido?
pues alto. Veníamos del 8,9, se esperaba un 9 y se ha ido al 9,1. ¿Es raro? No, es lo que se esperaba. Es lo que se esperaba. Con lo cual, ¿esto qué acrecienta más? Pues para que veáis cómo está ligado un acontecimiento con otro, ¿esto en qué va a repercutirnos? En que los bancos centrales quieren frenar esta escalada de precios. Porque tenéis que tener o pensar que esos famosos cuellos de botella se van a ir arreglando. Es decir, en el momento que China está ya saliendo de ese segundo confinamiento que han tenido, que les está costando más, pero irán saliendo, los cuellos de botella van a desaparecer. Otra cosa, ¿ves? Y aquí hay que añadir otro dato, es que China económicamente explote por el tema que tiene con el sector inmobiliario, que eso, si da tiempo, lo hablaremos hoy o en otro programa. Pero la situación en China no es buena, es muy mala, porque el sector inmobiliario tiene una burbuja enorme que a lo mejor con un poco de suerte a nivel mundial no afecta, solo se queda allí, pero va a afectar muy profundamente al país. Entonces, si quitamos los cuellos de botellas porque se arreglen, seguimos teniendo un problema con la energía y una subida de tipos enorme. Y esa subida de tipos, como digo, lo que buscan es frenar el consumo, que la gente deje de consumir. Y esto en una sociedad que desde los 80 en adelante, se le ha incentivado, se le ha cebado a que consuma, a que consuma, a que consuma, a que los productos antes duraban más, ahora ¿por qué duran menos? Aunque te cuesten dinero. Porque las compañías necesitan estar constantemente teniendo flujos de caja, en este caso es flujo de productos, porque si tú compras un móvil y te tiras con ese móvil 5 años, esa compañía no puede seguir reinvirtiendo, no puede tener I+D, un largo etcétera, y puede contratar gente, etcétera. Entonces, ese consumismo que encima ha venido durante un periodo que ha ayudado mucho a esta cuestión, como es esa bajada de tipos desde el año 2008 hasta prácticamente ayer, va a ser muy difícil cambiar ese hábito, tanto ya en las personas mayores como en la gente joven que ha visto a sus padres hacer han tenido esos gestos, esos actos, con lo cual va a ser muy complicado podérselos quitar. Dentro de esta situación, si ahora nos encontramos que los bancos centrales quieren frenar en seco el consumo, ¿qué van a hacer? Van a disparar los tipos de interés. Aquí la gente no es consciente de que este mes posiblemente el Banco Central suba en 75 puntos básicos los tipos de interés. Ese incremento es importantísimo. El Euribor, ayer o antes de ayer, ya estaba en el 1,6 con algo. Ese incremento, yo no digo que lo vaya a disparar cuando vaya a llegar al 2%, pero nos vamos a ir a un Euribor de un 2%. Todos aquellos que vayan a contratar una hipoteca o que vayan a contratar algún tipo de endeudamiento, una tarjeta de crédito, un crédito personal, un préstamo, ¿qué va a ocurrir? Que ese tipo, que es el Euribor más el 1 con algo, el 0 con algo, lo que le quiera poner el banco, se va a disparar. Y a aquellos que no lo tienen a tipo fijo o no lo tienen negociado, vamos a decir, puedes tenerlo a tipo variable, pero se negocia año a año, si no, no se toca. Bueno, si solamente es año a año y no mes a mes, bueno, pues por ahí puedes tener cierta ventaja. Pero tienes que saber que a lo mejor todo lo que no has pagado este año, si de repente llega el 2023 y te toca revisar ese Euribor y ha subido porque no ha bajado, el problema lo vas a tener el año que viene. Con lo cual, ¿te tienes que esperar al año que viene para planificar? No, deberías de estar haciéndolo desde ya. Pero esta cuestión tampoco se lo plantea. ¿Quién no se lo plantea? La gente en general. Por eso es tan importante una planificación financiera. Por eso es tan importante tener educación financiera. Por eso, desde la radio, aparte de
contaros todas estas cuestiones que en general no las vais a encontrar porque nadie suele hablar tan claro, tenéis un curso de educación financiera, de planificación financiera. ¿Para qué? Para que aprendáis cómo, en este caso, yo, un profesional de la planificación financiera acreditado, siguiendo una norma técnica de calidad, una ISO, os voy a enseñar a que vosotros sigáis esa norma técnica y que al final de ese curso vosotros tengáis el qué, vuestra propia planificación, vuestra propia guía para actuar, para seguir. Fijaros qué sencillo. Y aunque no lo parezca, hacer una planificación a largo plazo, y esto no quiere decir que os vayáis a convertir en ricos, mejora el patrimonio o lo hace aumentar en un 30%, pero a largo plazo y con constancia. No simplemente hago la planificación y ya me viene un 30% de mejora en el patrimonio. No funciona así. Lo que hace es mejoraros y daros una guía, una brújula para que empecéis a actuar a través de objetivos vitales, tener claro el patrimonio, un presupuesto, la jubilación, el endeudamiento y las inversiones. Ese es el proceso. Luego también tendríamos el propio fondo de emergencia, de liquidez, etcétera, para en casos de extrema necesidad, si hay que tirar de repente de un dinero extra porque no se tiene. Ese es el proceso. Fijaros si es importante la planificación, que si lo unimos posteriormente a lo que es la inversión, alguien que tenga una hipoteca y entienda que va a estar 15, 20 o 30 años pagando una hipoteca, si sabe invertir bien, ¿sabéis qué ventaja va a tener? Que mientras va durante todos esos años invirtiendo y va obteniendo una rentabilidad que encima de esas ganancias las va reinvirtiendo y como es capaz de ahorrar, va a seguir invirtiendo, es decir, es todo un sumar y ganar. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, en este caso, algo muy sencillo, acortar el tiempo de la hipoteca. No voy a decir que la casa te vaya a salir gratis, porque no es cuestión, pero todo lo que ahorras en tiempo, eso se traduce en qué? En pagar menos intereses al banco. Y ahí es donde tú vas a obtener ese beneficio, porque encima va a ser con dinero que te lo da el mercado. No voy a decir que te lo regale per se, pero eso facilita. Todo este proceso, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes tener? Pues como te digo, a través de la radio hay 2 cursos en su tienda, uno de educación financiera para obtener vuestra planificación y otro para que empecéis a entender la importancia de invertir. No es un curso, este segundo, como siempre digo, es un curso básico, es para entender todo el proceso de lo que son, pues por un lado, los servicios de las empresas financieras y en qué consisten luego las inversiones, para tener todo un proceso en el cual tú digas luego, quiero aprender yo o directamente contrato un profesional, pero si contrato un profesional ya sé exactamente qué es lo que tengo que ir haciendo. Vamos a ir, en este caso, ya terminando, vamos a echar un vistazo, aunque hoy no lo vamos a poner, a cómo están los mercados, porque es muy significativo cómo el viernes prácticamente todos los mercados cayeron y desde entonces, con la apertura del lunes, han ido recuperando, pero si nosotros, y esto os invito a que vayáis eh, a cualquier graficador que existe en el mercado, que son gratuitos, que lo podéis tener a través de cualquier página web que veáis. Siempre digo gratuitos, no penséis que con eso ya podéis invertir, pero sí tener claro de lo que estoy hablando. Estamos viendo cómo después de ese verano que parecía que los mercados estaban recuperando, que nos íbamos a, no sé si decir, a un estado de euforia, donde algunos me preguntan, oye, ¿esta subida que ha habido era normal? Digo, sí, es verano, todo se paraliza un poquito, la gente al estar en verano pues es un poco más optimista, pero es que lo curioso es que desde el 17 de agosto hasta el día de hoy estamos otra vez en zona de precios del 8 de marzo. Es decir, si nos cogemos desde el 8 de marzo hasta ahora,
que estamos terminando agosto, estamos exactamente en el mismo punto. Entre medias han subido los mercados, han caído, pero estamos justo en el mismo punto. Y como se pierde ese punto en muchos de los índices, es cuando nos vamos a ver momentos críticos. Y aquí algunos dirán, pero es que las empresas han dado buenos resultados. Bueno, es que todo es un proceso que va goteando, que va poco a poco. Sí, las empresas han podido tener, vamos a decir, una mejora respecto del siguiente trimestre de este año. Perfecto. Ahora en octubre vamos a ver cómo ha ido el tercer trimestre del año para encarar el cuarto. Y aún así puede que los resultados empresariales sean a la par o un poquito ligeramente, pero en general, si una economía como la americana está en recesión, pues eso lo tenemos que llevar al resto del mundo, con lo cual la situación no va a ser buena para las empresas en un futuro cada vez más cercano. Y esto, para los que invertimos, son buenas noticias. ¿Por qué? Porque cuando caen los mercados, repito, cuando caen los mercados, es cuando podemos comprar más barato y mejor. ¿Y esto qué significa a largo plazo? Aumento de patrimonio y aumento de dinero. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a comprar ahora compañías a precios, vamos a decir, cada vez más bajos, en la vida todos son ciclos, son todo movimientos, con lo cual, cuando vuelvan a recuperar, tú empezarás a ganar dinero, porque el movimiento te lo gratificará. Hablo de comprar acciones o si tienes comprado fondos o ETFs y vas haciendo aportaciones. La gente que está ahora invertida, bueno, puede que esté obteniendo movimientos ahora de caídas, de pérdidas, pero no tienen que salirse del mercado. Recuperará, pero tú sigues haciendo tus aportaciones. Pero siempre y cuando que tengas tu planificación y sepas que esas aportaciones vienen porque eres capaz de ahorrar y parte de ese ahorro lo sigues destinando a las inversiones. Entonces, no dejes que el miedo en estos días, aunque yo te diga, ¿es malo? ¿Hay que estar invertido? Sí, pero con cabeza. Si no estabas invertido, no es que ahora de repente tengas que coger y meter todo tu capital ahorrado para invertir. No, hay que hacer las cosas con cabeza, hay que tener una estrategia, hay que seleccionar dónde vamos a invertir. En este caso, como os decía, hoy tono mixto en los mercados, en general con ligeras caídas. El crudo nos está dando, en este caso, un respiro estos días. Y nada, espero que todas estas cuestiones os hayan servido, que os sigan sirviendo y nos vemos el próximo día. Un saludo.